de poder saludar a nuestros hermanos que también nos ven tras la pantalla. Amén. Y que igual en la posteridad verán este mensaje. Que el Señor les bendiga. Y a todos los que estamos aquí también, que el Señor los bendiga muchísimo. Amén. Qué lindo, como decía también nuestro hermano Emerson, de poder orar por Bolivia, orar por todo lo que sucede también en nuestro alrededor. Amén. No estamos nosotros para juzgar a las personas. Quien juzga a las personas es Dios. Amén. Dice la palabra, Pablo mismo lo dice, nuestra tarea es que podamos juzgar entre los que estamos dentro de la casa, exhortarnos y amonestarnos, pero los que están afuera, solamente Dios conoce los corazones y en Dios dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Pero sí es bien interesante cómo hay mucha devoción allá afuera y deberíamos nosotros, no imitar, pero sí en cierto sentido reflexionar, amén, cómo estamos nosotros siendo devotos en el buen sentido o piadosos en alabar a un Dios vivo, amén. Así que necesitamos nosotros también esa jalada de orejas, amén, amén, pero ese no es el tema. Vamos a Gálatas rápidamente al capítulo 6, verso 11 y vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Esta palabra fue dada también en medio de una semana que estuvimos por gracia y misericordia de Dios también en Chile y ahí fue también notorio cuando igual mi esposa decía hay vidas que marcan. Igual esa palabra, esa frase era muy trillado en mí y fui escudriñando, buscando y fui también orando y el Señor también confirmó ayer esta palabra. Hoy vamos a ver las marcas de Cristo en mí. Hay muchas personas que marcan en nuestras vidas para bien o para mal, pero lo vamos a ver hoy en el buen sentido, amén. Y esta marca, cuando se habla de marca, se habla de una señal, se habla de algo que te distingue o que distingue a alguien, y esto es lo que Pablo estaba hablando a los Gálatas, amén. ¿Quién tenía que ser distinguido o quién debía distinguirse en su vida, más allá de los falsos maestros que estaban a su alrededor? Y siempre ha existido, amén. Esto no te alarmes, siempre ha existido falsos maestros, pero esto también ayuda para que podamos comprender a quién estamos sirviendo y si estamos llevando nosotros las marcas de Cristo, amén. Cuando tú quieres comprar algo de marca, pagas el precio, ¿verdad? Porque sabes que es bien conocido esa marca X o Y o Z y tú hasta pagas el precio para poder comprar algo de marca. De la misma manera, cuando Pablo, y leamos esta porción de la palabra, vamos a ir entendiendo cómo Pablo pagaba el precio por llevar las marcas de Cristo. Y hoy vamos a entender a la luz de la palabra cuánto pagamos el precio por seguir al Señor. Amén. Porque muchas veces decimos seguir al Señor, pero no pagamos el precio. Gálatas 6:11 dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Al solamente decir esa frase, con cuán grandes letras, Pablo estaba como que tomando el tintero del escribiente o del, ¿cómo decirlo?, el escriba, y él mismo estaba escribiendo de su propia mano y con letras grandes. Así que esto es importante. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Queremos, Señor, entregarte una vez más, Señor, en tus manos, Señor, la palabra de hoy. Que tú hables, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hoy hemos venido, Señor amado, para escucharte a ti, Señor amado, no a un hombre, sino para escuchar tu palabra, Señor. Y permite, Dios amado, que tú hables, Señor, en este tiempo, Señor amado. Te presto mis labios, quita de mí todo lo que es humano, Señor amado, y solamente tu palabra sea, Señor, la que sea dada, Señor,
y aliente, anime, confronte y conforte nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dijimos que una marca es una señal, es algo que distingue a algo o distingue a alguien. Separa a uno o también separa a otro. Es una marca. Es decir, al hablar de señal, se habla de marca también. Ahora, vemos, por ejemplo, desde el Génesis, desde la creación, cuando el Señor dice que era necesario poner lumbreras para que sea una señal para marcar el día y la noche. Luego también buscando en varias partes de la palabra está lleno de marcas, de señales y todo ello, pero solamente algunos ejemplos. Vemos cómo Dios puso una señal, una marca en Caín cuando mató a su hermano, pero Dios tuvo misericordia y dijo, pondré una marca en Caín para que cualquiera que lo vea no lo mate. Es decir, ¿cómo habrá sido esa señal? Puede haber sido una señal física, pero seguramente fue espiritual también, para que cualquier persona no lo mate, también por lo que había hecho. Vemos también la señal del arco en las nubes que el Señor puso para poder también mostrar la misericordia y el pacto de Dios para con la tierra, en que no iba a haber más diluvio ni destruir de esa manera la tierra. Después vemos también una señal, que aquí está la pugna muy fuerte entre los cristianos y entre los judíos. Estoy hablando de los Gálatas, que por cierto, cuando escribe Pablo esta carta a los Gálatas, escribe a las iglesias de Galacia, es decir, no era una sola iglesia, eran varias iglesias en una sola región, en los cuales también muchos judíos, con el celo obviamente, uno siempre tiene celo, pero el celo era, ¿por qué están dejando ustedes ya la Torá? Es decir, están dejando la ley de Dios y es necesario que ustedes se circunciden. El circuncidarse, para los que no saben, era cortar un el prepucio, una parte del miembro masculino, y era muy doloroso, por cierto. Se lo hacía cuando uno era niño, porque 8 días era el dolor intenso. Cuando también decía nuestro hermano cómo leía, también está leyendo 1 Samuel, 2 Samuel, vemos ahí también un caso, y también el libro de los jueces, si no me equivoco, o me corrigen, en Génesis, cuando también a un pueblo lo circuncidaron, y por el dolor tan fuerte de 8 días que tenían que estar en cama, aprovecharon y los destruyeron. Pero bueno, esa era una estrategia militar que hicieron un pueblo a otro pueblo. Pero esa circuncisión era una señal del pacto en el antiguo pacto. Es decir, cuando estamos nosotros ahora en Cristo, es decir, la ley fue un ayo, es decir, un maestro para llevarnos a Cristo, para mostrarnos el pecado. Pero la ley solamente era una sombra, nada más, de los bienes venideros, como dice el libro de Hebreos. Solamente nos estaba mostrando, amén, cuán pecadores éramos y nos estaba apuntando a Cristo, a la solución, al remedio, amén. Y obviamente muchos hoy en día también tienen algo contra la ley de Dios, que uno no debería tener eso con la ley de Dios, que es santa, porque dice la palabra que todas esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Y todo ello debemos verlo bajo el filtro de Cristo. Se apunta y nos muestra a Cristo. Amén. Porque aquí Pablo mismo dice, los que quieren ustedes guardar la ley, es decir, han caído de la gracia y están bajo maldición. Porque en el antiguo pacto era, si no hacías esto, pues eres maldito, pero si obedeces eres bendito. Era una condicionante. Pero ahora en Cristo, amén, ya la ley, es decir, ya dejó de estar vigente ese pacto, la ley, sino que ahora estamos en Cristo y bajo la dispensación del Espíritu Santo. Pero bueno, eso como un recordatorio. Pero mira ahí que era una señal, algo para marcar, porque en Filipenses dice que los que son de la verdadera circuncisión somos los que servimos en espíritu al Señor. Entonces, había marcas que distinguían lo que se hacía o lo que no se hacía. Por ejemplo, también las personas, los hombres, los seres humanos, ponían señales a Dios. Cuando Dios los bendecía o cuando Dios obraba en un milagro, vemos a Jacob ahí en Peniel, que también puso una piedra en señal de que Dios también lo bendijo y que ahí peleó con el ángel de Jehová. Pero ahí vemos que también tuvo una marca Jacob cuando fue descoyunturado de la cadera, y dice que toda la vida cojeaba Jacob. ¿Te imaginas tener una marca en la cual todo el tiempo puedas recordar lo que haya pasado?
Quizá muchos tenemos de aquí muchas marcas, ya sea de un accidente, ya sea de algo que ha pasado, pero que cuando lo vemos decimos, wow, cuán misericordioso ha sido Dios. Amén. Entonces, hay marcas en nuestras mismas vidas, y ahorita lo vamos a ver, que Pablo mismo decía que esto demuestra que yo sigo a Cristo. Pero si no hay marcas, entonces no se está notando, no hay una señal de que tú estás siguiendo a Cristo. Y muchas veces una marca puede uno pensar que tiene que ser algo, wow, bien tremendo. No, las marcas de Pablo, y un poquito me adelanto, era todo lo que padecía por amor a Cristo. Desvelos, tumultos, es decir, insultos, calumnias, malas personas que calumniaban a su persona, hijos espirituales que fundó Pablo Corinto, pero Corinto llegó a ser una iglesia tan inmadura que empezó a juzgar a Pablo, denigrándolo. Los falsos maestros decían que Pablo era un aprovechado, que solamente buscaba dinero, que presencialmente era débil por su condición física, porque Gálatas habla de que tenía un ojo, quizá estaba mal y estaba quizá, ¿cómo habrá sido la apariencia de Pablo? Pero Pablo mismo a los Gálatas dice que ellos lo recibieron como a un ángel, no les preocupó su condición física, pero los malos maestros hasta eso juzgaban, ¿no? Que la condición física, no, eso no es de un apóstol. Y tantas cosas que denigraron, pero todo eso Pablo mismo decía, yo, aunque ame más, es decir, sea amado menos, voy a seguir amando, porque eso es madurez, amén. Y eso lo habíamos visto el día viernes, no voy a volver a repetir porque yo sé que también estás viendo cada mensaje que, por cierto, cuando decían las reuniones que vamos a tener este sábado de matrimonios, la reunión de varones, la reunión de mujeres, todo eso es para edificación de la familia, amén. No significa que una reunión de mujer van a hablar en contra del varón o del varón vamos a hablar en contra de la mujer, no, no es así, sino que es una manera de poder edificarnos como hogar, como familia, los deberes, los roles que tenemos. Y yo te animo a que puedas estar en estas reuniones que son también de edificación, amén, donde también se abre el corazón y ahí podemos también más personalmente orar por las necesidades. Ok, avancemos, por favor. Quiero que me acompañes al libro de Ezequiel rápidamente. Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Puedes buscarlo, está después de Lamentaciones, está Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, para que lo puedas encontrar. Amén. Está en el Antiguo Testamento, por si acaso. Ezequiel 9. Leemos rápidamente del verso 1 en adelante. Miren lo que dice. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles, ¿qué dice ahí? Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario, porque el juicio siempre empieza por casa. Amén. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, dice el profeta, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, han abandonado a Jehová la tierra, y Jehová no ve. Eso es lo que decía en Judá.
Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Amén. He querido que leamos este pasaje para que después entremos también al Gálatas, que es nuestro tema principal, pero aquí para que podamos notar lo siguiente. Dice que fue dado una instrucción a aquel que es varón vestido de lino, que pueda poner una señal a aquellos que dice ahí, que claman, que oran por favor de la ciudad, a favor de la ciudad. Y un paréntesis, no olvidemos que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de orar por nuestro país, de orar por la ciudad en la cual el Señor nos ha puesto, dice también Jeremías, ¿verdad? Donde yo los transporté, cuando ustedes oren por la paz de ese lugar, de esa paz dependerá su paz. No olvidemos que debemos orar por nuestro país, por la ciudad en la cual estemos, porque también el libro de Ezequiel habla de que nosotros hagamos vallado, hagamos también, intercedamos a favor del pueblo de Dios. Dios quiere que podamos orar. Sabemos que todo está en la soberana voluntad de Dios, pero Dios quiere que también haya ese sentir de aquellos que oran y claman. Y esa señal fue dada a aquellos, dice ahí, que clamaban y tenían el mismo sentir que Dios, el mismo sentir que hubo también, acuérdate, en Abraham, que intercedió por Sodoma, ¿no? Por Sodoma y Gomorra. Entonces, aquí Ezequiel, por ejemplo, está desarrollando su ministerio en un cautiverio, en el cautiverio de Judá, cuando los caldeos destruyeron el templo. El rey Nabucodonosor de Babilonia vino e invadió 3 veces. Hay un poco de historia en el año 605, 597 y 586, donde destruyeron todo y destruyeron también Jerusalén. Pero aquí vemos que más allá de ese contexto, este mensajero tenía que poner una señal, una marca a los hombres que gemían y clamaban por causa de las abominaciones que había estado haciendo Judá. Es decir, que el pecado había subido también hasta los cielos y el Señor ahí estaba airado, pero había gente que clamaba, intercedía también por misericordia. Y es interesante que esa palabra, cuando dice pondrás señal, ahí me llamó mucho la atención, por eso tiene esto relación con Gálatas. Esa palabra señal es la palabra también en hebreo usada, la letra del alfabeto hebreo, la última letra del alfabeto hebreo, que es tau. Y esa palabra tau, o esa letra que es usada aquí, una señal, tenía forma de cruz. Y acuérdate que los judíos hasta el día de hoy aborrecen, es decir, le tienen miedo no miedo a la cruz, sino que aborrecen, porque la ley dice, maldito a todo hombre que se ha colgado en un madero. Por eso que ellos rechazan a Cristo, porque murió crucificado en un madero. Pero si entendiésemos que se hizo maldito Jesús para nosotros hacernos benditos, amén. Él renunció, amén, a todo lo que estaba en el cielo, se despojó de sí mismo para que nosotros seamos ahora vestidos. Y eso creo que ya lo entiendes, lo comprendes. Pero esa letra tau es una forma de cruz, que era una señal. Quizá tal vez en la frente era un tintero que les puso una cruz, quién sabe, porque vamos a ver en Apocalipsis también que es la misma señal que Dios va a poner en la iglesia, no solamente a los 144,000 que están ahí, habla de los sellados, sino que Dios pone marca en cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos marca y cómo nos pone una señal? Cuando pone en nosotros su Espíritu Santo, porque dice la palabra que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, amén. Así que cuando somos sellados, somos nosotros propiedad de Dios. Y nada, los juicios de Dios no vienen a los que están sellados. Por eso déjame decirte, cuando por ejemplo Lot, dice el libro de Pedro, que era un justo que también clamaba, así como aquí, gemía también a favor de ese pueblo, porque aunque él también estaba en esa sociedad, vino un ángel, o vino esos 3 varones a sacar a Lot de Sodoma. Y le dijeron, apúrate, tienes que apurarte de una vez, aunque sabemos que Lot tuvo que asumir las consecuencias de todo lo que hizo. Pero Dios tuvo misericordia y lo sacó porque estaba sellado, porque Abraham también, su tío, estaba orando por él, y Lot es considerado como justo.
por más de todo lo que haya pasado, que no haya gobernado bien su casa, que sus hijas se aprovecharon de él, que también su esposa fue aquella que solamente pensaba en, ¿qué se dice? En una avaricia, por eso que miró atrás, porque no quiso abandonar todo lo que estaba ahí en Sodoma, todo lo que había prosperado. Más allá de eso, Lot es considerado como justo. Entonces fue sacado porque tenía un sello, tenía una marca. Y de la misma manera nosotros, cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra, no vendrán hasta que nosotros también seamos quitados, porque estamos marcados y sellados. Por eso que aquí en este texto también hay mucha revelación de que no hagas nada, le dice al varón y al ángel, en este caso, que tenía que cumplir lo que Dios le dijo, no tenía que afectar ni matar a los que estaban sellados de la manera que este varón vestido de lino tenía que hacerlo, porque tenían una marca, una señal. Dice la palabra que nosotros vamos a pasar tribulaciones, amén. Sé que todos de acá estamos pasando tribulaciones porque es necesario para que entremos al reino de los cielos. Pero una tribulación de una magnitud tan grande que va a haber más adelante, eso la iglesia ya no lo va a pasar, porque es Dios quien va a quitar la iglesia, así como quitó a Lot de Sodoma. Ahí hay una interpretación y una revelación también para que puedas tomar en cuenta. Pero sí vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero ya habíamos dicho que Dios no nos da una prueba más de lo que no podamos soportar. Amén. Así que el Señor tiene todo bajo control, pero ya una tribulación de una gran magnitud, ya el Señor, eso ya va a tener que juzgar aquí en la tierra cuando ya la iglesia ya no esté. Ok, pero para que podamos también un poquito comprender. Ahora bien, dijimos esa palabra es como una cruz, es decir, y hoy en día, ya vamos entrando en tema, la gente y los cristianos sobre todo, rehusamos sacrificio, rehusamos pagar el precio, es decir, como vemos en las películas cuando ves Drácula, ¿verdad? Le tiene miedo a la cruz, ¿no ve? De la misma manera, los judíos y hasta los cristianos hoy en día le tienen miedo al sacrificio. Al hablar de cruz no se habla, hermanos, de solamente 2 palos de madera cruzados. Eso no es para que puedas comprender. Cruz habla de entrega. Cruz habla de pagar el precio. Y es lo que Pablo está enfatizando a los Gálatas. Es decir, los judíos, muchos querían servir al Señor con filacterías, poniéndose cajitas en la cabeza, poniéndose flecos como lo eran los fariseos, pensando que de esa manera agradaban a Dios, cuando todo eso era un recordatorio que puedan acordarse de los mandamientos de Jehová. Eso es nada más, pero ellos incurrieron en una religiosidad. ¿Cuántos hoy en día a veces uno quiere solamente agarrar la Biblia y pensar que eso es un amuleto para poder tener un favor de Dios? No, el favor de Dios ya lo tenemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero ahora nosotros debemos pagar el precio, tomar nuestra cruz, amén, y seguirlo. Y ahí vamos a entrar, ¿ok? Así que un poquito de paciencia. Entonces, ahí vemos cómo Dios marcaba y puso señal a aquellos justos que practicaban la justicia. Por eso cuando Dios pone el sello de su espíritu en cada uno de nosotros, nosotros obramos de una manera como Cristo lo haría, justamente, amén. Es decir, intercedemos, gemimos, practicamos la justicia y todo ello. Igual, acuérdate esa señal que puso también Dios, que le dijo a Moisés cuando iba a venir la última plaga a Egipto, que todas esas plagas vinieron a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto también fue un verdugo o alguien, un instrumento de parte de Dios, pero también que se pasaron de la raya y abusaron mucho al pueblo de Israel. Y vinieron también esas plagas, que bueno, tiene ahí mucha enseñanza también, que Dios mandó tal cual esas plagas que representaba a cada uno de sus dioses de Egipto. Es decir, los avergonzó. Y al usar un primogénito, en algún estudio ya lo hicimos, era como que algo que ya les iba a doler muchísimo, porque el Egipto valoraba mucho el primogénito, porque era el sucesor de Faraón, no había otro sucesor más. Entonces, cuando mata aquí a los primogénitos de Egipto, hay una señal. ¿Cuál era la señal? ¿Te acuerdas? Que tenía que matar, dice ahí, un corderito y la sangre poner en los dinteles de la puerta, en la parte superior de arriba. Y cuando el ángel destructor iba a venir, dice, veía la señal, veía la marca y pasaba de largo.
Por eso que es interesante cómo no hay condenación, dice la palabra, para los que estamos en Cristo Jesús. Y esta palabra ha de ser una palabra que te anime a no tener temor y no tener duda de que si soy amado por Dios o no, o va a venir su juicio sobre mí. Cuando estamos en Cristo Jesús, amén, el juicio ha pasado por alto, por eso se llama Pascua, pasar por alto. Y pasa por alto porque ya estamos marcados con la sangre de Cristo, amén. Ya estamos marcados, ya estamos con ese sello, amén, y ya nada nos puede hacer daño. Pero es ahí donde en los Gálatas entraron duda, ¿será que tengo que circuncidarme? ¿Será que tengo que volver nuevamente a los mismos ritos, a los mismos rudimentos de la ley? Y es ahí donde Pablo también enérgicamente dice que ya nadie me cause molestias. Yo llevo en mí las marcas de Cristo. Y ahí vamos a entrar. Ok. Entonces, vemos esa plaga que afectó solamente a Egipto, pero ningún judío, ningún israelita murió de los primogénitos, solamente del pueblo Egipto, porque había una marca, había un sello, había algo que distinguía. Amén. Y no sé, poniendo un ejemplo, cuando ves a tu hermano, ves a tu hermana, ¿qué le distingue? Hay una marca especial, ya sea su carácter, ya sea su forma de tratar, su forma de ser y tantas cosas, como por ejemplo, como te decía, ¿no? Y mi esposa decía, hay familias que marcaron nuestras vidas allá también en el país de Chile. Eran marcas que se distinguía del uno del otro. Y de la misma manera, un cristiano se distingue, ¿de qué manera? Cuando refleja a Cristo, cuando lleva sobre él las marcas de Cristo. Y ahí vamos a entender que si tú eres cristiano, si tú quieres seguir a Cristo y tú estás decidido a seguirlo y amarlo, tienes que llevar las marcas del Señor. Tienes que pasar tiempos difíciles. Uno puede decir, no, yo sigo a Cristo, pero no quiero tribulación. ¿Te acuerdas de Pedro? Un Pedro que tenía una revelación que no fue dada por sangre ni carne, dice, ni voluntad de varón, solo fue dado por Dios. Cuando le dijo, ¿qué dicen los demás que soy yo? Los demás dicen, y los de algunos discípulos dijeron, unos creen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías que ha vuelto a la vida, pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? ¿Qué dijo Pedrito? Miren, ahí bien espiritual dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Pedro, wow, se ganó como que los aplausos del maestro. En ese mismo capítulo, dice la palabra que ahí mismo Jesús dice, y es necesario que el Hijo del Hombre también pueda ser azotado, pueda ser insultado y tantas cosas, que ahí es donde Pedro salta y ahí como es la carne, no quiere ver la cruz como Drácula, no quiere sacrificio. Y ahí dice, no, maestro, que esto nada te acontezca, que eso no te pase. Porque a veces un cristiano, ¿cómo quiere vivir? Sin problemas. ¿No ven? Nadie dijo amén. ¿No ve? Entonces la palabra es para nosotros. Entonces muchas veces queremos vivir vidas livianas, que no haya prueba, que no haya situación, que nadie hable mal de mí, que nadie me trate mal, que todos me traten bonito. Eso no es así. Pedro fue aquel que primero dijo, y todos decimos, ¿quién es Cristo? Es Dios. Pero cuando viene la prueba, no, que eso no me acontezca, eso no es para un cristiano. Y ahí, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tu mirada está puesta en las cosas de la tierra y no en las de arriba. Por eso Colosenses bien mismo dice, ¿no? Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque cuando nosotros solamente nos aferramos a, entre comillas, a una religión, solamente es para sentirnos bien, respaldados. Pero cuando vienen situaciones difíciles que van a venir, decir, no queremos pagar el precio. ¿Se va entendiendo un poco? Amén. Amén por un amén que ha dicho amén. Muy bien. Entonces sigamos. Entonces no olvidemos, ¿no?, que sin sangre no hay redención, no hay remisión de pecados. Entonces Dios marca y sella, pone una señal también en cada uno de nosotros. Y en este contexto de Ezequiel vemos que puso esa marca como una cruz, es decir, una cruz para que también cuando venga los juicios de Dios, ellos no sean, es decir, destruidos. ¿Qué señal
ponemos se pone en la parábola de la cizaña y del trigo. ¿Te acuerdas? Que el Señor Jesús mismo dice ahí en la parábola, cuidado, no saquen la cizaña, porque cuidado que sacando la cizaña estén sacando el trigo. Entonces, más o menos este pasaje de Ezequiel 9, cuidado que sacando uno, saquen lo otro. Al final, ¿sí? Es decir, en el tiempo de la cosecha, es decir, cuando venga Cristo, los ángeles se van a dar cuenta quién es de Cristo y quién no, quién es cizaña y quién es trigo. En lo natural, ¿cómo se da cuenta que uno es trigo y uno es cizaña? El trigo siempre, su color es amarillo, pero la cizaña en el tiempo ya de la siega se vuelve negro. Entonces hay una distinción ahí. Más allá también del fruto que habíamos dicho, ¿no? Que se encorva el trigo y la cizaña es bien erecta, orgullosa, parado, es decir, nunca se humilla. Pero más allá, en los colores se distingue al final de los tiempos quién va a ser cizaña y quién es trigo. Pero ya está marcado quién es de Cristo. Porque dice la palabra, Dios conoce los que son suyos. Amén. Dios te conoce que eres de Él. Por eso que Dios no te va a poner a una tribulación en magnitud cuando venga esa gran tribulación y todo ello, porque así como Lot, Dios sacó a Lot y lo marcó y sacó a estos también de acá, marcó para que no venga destrucción a ellos, así Dios también te salvará a ti y a mí. Amén. Por eso que debes tener confianza en Dios y no temor, no miedo. No puedes tener miedo por las cosas que puedan pasar, porque Dios te ha sellado y eres su hijo. Y si eres su hijo, pues Dios va a cuidar de ti. Amén. Amén. Entonces esa letra dijimos que dice señal, era la letra tau, que era una forma de cruz, ¿ok? Y que cuando veían esa señal del tintero, el escribiente, ese varón de lino que marcó, pues entonces los ángeles no pasaban por alto toda esa destrucción que venía también de parte de Dios. Y no olvidemos, ¿verdad? Que Dios también va a traer juicios, Aún cuando tú entiendes todo esto, y quiero que me comprendas, y esto allá el pastor Marcelo Osorio de Chile me decía mucho de los juicios de Dios. Cuando nosotros pasamos pruebas, que todo mundo vamos a pasar pruebas, vamos a pasar enfermedades. Uno piensa que en la pandemia un cristiano no tenía que pasar COVID, ¿no ve? Pero igual el juicio viene para todos. Pero para los que son hijos de Dios siempre va a ser una prueba, pero para otros va a ser un juicio. Y ahí debemos nosotros también tomar muy en cuenta, para los que están en Cristo, muchos son pruebas para nuestras vidas o para nuestras familias. Pero para los que no conocen a Dios, llegan a ser juicios. Por eso dice también la palabra en Apocalipsis, que Dios mismo le da permiso a los demonios, dice que salgan desde la tierra, debajo de la tierra, y hagan y deshagan, porque Dios también, los demonios igual son instrumentos involuntarios en las manos de Dios. Y cuando pasaban estas cosas, también allá, por ejemplo, en Chile, este pastor se daba cuenta, ¿no? De que él no tenía que ir más allá de orar por algo o por alguien, porque sabía que todo era una fuerte presión espiritual, que para muchos era juicio, pero para otros prueba. Pero a cada uno de los cristianos igual es dada la pandemia, ¿verdad? Pero el Señor marca y sella los que son suyos, para que puedas tomarlo muy en cuenta. ¿Amén? O entre paréntesis. Muy bien. Entonces, sigamos. Volvamos, por favor, a nuestro libro de Gálatas. Amén. Un poquito para que podamos comprender que el Señor nos sella, nos marca, y hay una distinción entre el que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. Es interesante cuando vemos historia, por ejemplo, en Mateo 24, ¿verdad? Cuando el Señor les decía, y ahí entraba en un paralelismo de lo que iba a ocurrir con Israel y lo que iba a ocurrir en el tiempo también cuando vengan terremotos y muchas otras cosas. Él mismo decía, cuando los romanos los rodeen, es decir, los que están en Judea, no desciendan, decía ahí. Los que están en el terrado tampoco desciendan, no tomen nada, sino que escapen, corran. Y cuidado que ese día les llegue en invierno o en día de reposo. Invierno porque nadie puede en tanto frío escapar. Y en día de reposo porque según la ley de Dios,
en el día sábado solamente podían caminar ciertas distancias, nada más. Eso está en la ley de Dios. Ciertas distancias podían recorrer, no todo el día. Entonces, ahí notamos que el Señor Jesús puso instrucciones. Según historia, este historiador Flavio Josefo, que era alguien que estaba en ese entonces, amén, y pudo recabar toda la información, dice que cuando Tito Vespasiano, ese emperador, igual su papá se llamaba con el mismo nombre, vino y destruyó todo Jerusalén. Y cuando Jesús dijo, ¿verdad? Y los discípulos bien decían, wow, mira qué bonito este templo. Y veían la parte material nada más. Jesús que les dice, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué les dice no quedará piedra sobre piedra? Porque ese templo estaba hecho de oro. Entonces, cuando alguien destruyó un pedazo, todos los romanos empezaron a sacar todo el oro del templo y no quedó piedra sobre piedra. Y en ese entonces murieron 1 millón de judíos. Pero según este historiador, dice que ningún cristiano murió, porque solamente los que escucharon las enseñanzas de Jesús acataron al pie de la letra todo lo que Jesús les dijo. Es decir, ahí vemos un sello, una marca, que cuando somos nosotros obedientes a la palabra de Dios, pues vas a ser librado de tantas cosas que pueden pasar. Pero cuando no somos obedientes a Dios, asumimos las consecuencias de todo lo que pasa en nuestras vidas. Imagínate 1 millón de judíos que mueran, pero los cristianos ninguno murió. Vemos en Apocalipsis el discípulo de Juan, que era Policarpo. No era Policarpio, no era mi pariente, ya era Policarpo. Entonces Policarpo dice que era un anciano también de la iglesia y a sus 86 años dice que le preguntaron, porque la manera de ahí de hacer negar a Cristo era pues en la hoguera o que vayan a un perol de aceite hirviendo. Muchos salieron libres de eso. Juan fue uno de ellos también, con fuego, también Isaías y todo eso. Imagínate llevar las marcas del evangelio, las marcas de Dios por amor a Cristo. Policarpo le fue dicho, ¿y tú por qué no vas a negar a Cristo? Y Policarpo decía, tengo 86 años y en ninguno de estos 86 años Dios no me hizo ningún daño. ¿Por qué le voy a negar? Y a veces nosotros somos los que decimos, no, Dios se llevó a mi familiar. Dios tiene la culpa de que ahora no tenga trabajo. Dios y esto. Qué lindo, y te animo, hermano, cuando tú envejezcas, y Dios nos dé la gracia porque queremos envejecer también. Bien, que podamos decir, en ningún momento Dios me falló. En ningún momento, ¿por qué yo voy a negar a aquel que me dio la vida? Aquel que me amó, aquel que me rescató del pozo de la desesperación, ¿por qué yo voy a negar? Yo puedo dar mi vida por aquel que me amó. Y Pablo fue aquel, este apóstol Pablo, que llevó en su vida marcas de llevar la palabra de Dios. Acompáñame. Y quiero, no sé, creo que hay mucho que puedo decir, pero quizás lo vamos a dejar para otra ocasión. 2 Corintios 6. Notemos aquí cuáles son las marcas que llevaba Pablo, las cuales tú y yo debemos llevarlas. Es decir, se debe notar que tienes una marca, un sello, que eres hijo de Dios, que eres cristiano. No se nota que eres hijo de Dios cuando tienes prosperidad. No se nota que eres hijo de Dios porque tienes cosas materiales o porque tengamos familia o porque tengamos esto, porque tengamos el otro. Estas son las marcas evidentes que se notan, que se distinguen, que tú realmente llevas las marcas del Señor. 2 Corintios 6, ¿qué dice? Leamos desde el verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro misterio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados,
mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué marcas que lleva uno que sigue a Cristo? Pero cuando alguien me hace daño, lo primero es, no, ahora va a ver conmigo, ¿qué es lo que le voy a hacer? No somos capaces de la entrega, capaces de renunciar a mi carne, de que si alguien me calumnia por amor, por seguir a Cristo, por el Evangelio, amén, dice el Señor, demos gracias a Dios, haya gozo y somos bienaventurados, porque si a Jesús lo llamaron hijo de fornicación, y esa palabra es muy fuerte, es decir, estaban insultándole que Jesús fue nacido de una relación antes del matrimonio, para no decir más cosas. Eso era un insulto. Le dijeron samaritano, eso era un insulto, porque entre judíos y samaritanos no se llevaban. Le dijeron hijo de Belcebú o Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué dijo Jesús? Si a mí me dijeron eso, ¿cuánto más a ustedes? El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me dijeron, ustedes igual. Pero nos ofendemos, hermanos, cuando alguien te insulta. Y eso es no tener un valor en Cristo de autoestima. Estudia nuevamente el mensaje de ayer, del viernes. Nos ofendemos cuando alguien habla mal de mí o alguien habla tras mis espaldas. Somos susceptibles. Ay, ¿estará diciendo algo? ¿Que esto y que el otro? Cuando llevamos las marcas de Cristo, ¿qué dice aquí? Somos nosotros desconocidos, pero bien conocidos, moribundos, aquí vivimos. Vamos paso a paso. Dice primero, nos recomendamos todos ministros de Dios en mucha paciencia. En tribulaciones, si tú no quieres pasar tribulación, hermano, no quieres llevar las marcas de Cristo, no quieres realmente llevar la cruz del Evangelio, no quieres seguir a Cristo. Por eso Jesús decía, y esto ahora no es físico, esto es espiritual. El que no niega, dice ahí, padre, madre, el que ame más a sus hermanos y todo eso más que a mí, no es digno de mí. El que no lleva su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás como la mujer de Lot, no es digno de mí. Porque llevar las marcas de Cristo es renunciar a mi carne y entregarme por completo, pagar el precio por quien estoy siguiendo. Si sigo a Cristo, yo debo pagar el precio, que aunque me ofendan, que aunque hablen mal de mí, yo los bendigo. Hay pocos amenes, amén. Amén, ya van sumando. Entonces, cuando hay una calumnia, amén, yo me gozo porque estoy llevando las marcas de Cristo. Estoy llevando las marcas de mi Señor. Tribulaciones, en necesidades. Muchas veces uno no quiere pasar necesidad, pero tenemos que pasar necesidad. Y a veces pensamos, uy, no es porque entonces Dios se enojó conmigo, uy, algo he debido hacer y atribuimos a algo, a nuestras obras, cuando Dios permite que pases lo que tengas que pasar. Dice el libro de Eclesiastés, algunos que prosperen se volcará y pasará necesidad, y otros que han pasado necesidad se volcará la situación, parafraseando el texto, está creo en Eclesiastés 7, y también estarán ahora van a prosperar. Y créanme que cada uno de los que estamos acá, en algún momento has prosperado, pero también has pasado necesidad. O si has empezado pasando necesidad, ahora también Dios ha permitido que seas próspero en esa parte. Amén. Dios es bueno porque conoce tu corazón. Pero no queremos pasar necesidad, no queremos pasar angustias, en azotes, en cárceles, dice ahí. En esta versión dice ahí trabajos pesados también. Es decir, en desvelos, en ayunos. A veces, hermanos, cuando vas a compartir una palabra de Dios, tienes que desvelarte. Dejas de dormir porque tienes que pagar el precio. Pero a veces tan fácil es una enseñanza de aquí para allá, lo maquillo y listo, lo doy. Bueno, sé que no pasa aquí. Digamos, luego dice en pureza, en ciencia, en longanimidad, dice ahí, en bondad. Es decir, servimos con pureza, con conocimiento, con constancia, con bondad, con amor sincero. Así servía Pablo y los que estaban con él. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Pero dice ahí, por mala fama nos tomaban
a nosotros como engañadores, pero dice ahí, pero veraces. Dice aquí esta versión, armas de justicia, tantas ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores. Por eso que a Pablo lo tomaban así, es decir, le juzgaban. Y habíamos dicho que debemos tener mucho cuidado en no juzgar. ¿Podemos juzgar doctrina? Sí. ¿Podemos juzgar a aquel que predica si esa palabra es de Dios o no es palabra de Dios? Sí, pero no puedes juzgar a la persona, porque solamente es de Dios que el Padre le dio al Hijo para que juzgue a las personas. No es trabajo de nosotros en poner precio a las personas. Solo Dios juzga a las personas. Si alguien te juzga, tú tienes que seguir amando a esa persona. Es decir, qué difícil es renunciar a la carne. Qué difícil es querer llevar las marcas de Cristo. Porque cuando alguien te habla mal de ti, lo primero que hacemos, ¿qué es? No, ya no le hablo. Ya no le trato igual. Ya no le voy a amar. Ya no le voy a abrazar. Más bien lo voy a poner en tribunal. Le voy a decir que esto y que el otro. Porque es algo natural, de la carne. Pero para eso el Señor murió. ¿Para qué? Para que nosotros también renunciemos a nuestro yo, negarnos a nosotros mismos. Eso es cargar nuestra cruz. Tu cruz no es tu padre que es muy gruñón. Tu cruz no es la suegra. No, tenemos buenas suegras, gracias a Dios. No es la suegra, no es tu esposa que tiene un mal genio, no es tus hijos. Eso es tu prueba. Tu cruz es tu yo, es tu ego, es tu beneficio, tu carne. Por eso Pablo mismo decía, yo de ninguna cosa hago caso. Yo no estimo para mí mi propia vida, sino con tal de poder también presentarles a muchos el Evangelio, de poder llevarles, no estimarme más de lo que está escrito, como dice Romanos 12:3. Amén. Amén, ya estamos acabando. A ver, acompáñame a Apocalipsis 7, amén. Apocalipsis 7:1. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos. En Apocalipsis, por si acaso, vientos representan las guerras o los problemas o las adversidades, esos son vientos. Los que detenían cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar representa a las gentes también en Apocalipsis, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mira, Dios espera los juicios, sus juicios, hasta que los que están en su sola potestad, en su voluntad, selle y marque con su Espíritu Santo y esos juicios no lleguen a esas personas. Más allá que aquí está hablando de los 144,000 sellados, dijimos que también la iglesia igual es sellada por el Espíritu Santo. Amén. Y por eso que el Señor espera hasta el fin de los tiempos cuando va a ser sacada la cizaña del trigo, porque en un principio no se puede distinguir. Es como cuando vemos una multitud de personas, no puedes tú distinguir quién es trigo y quién es cizaña. Es decir, te puedes confundir. A veces pesamos mal los corazones de nuestros hermanos, a veces los juzgamos, pero no sabemos que el Señor conoce sus corazones y quizá ellos tienen más humildad de lo que tú tienes. Cuando hoy en estos días veía, no voy a decir nombre, pero cómo juzgaban de falta de humildad a un X pastor. Cuando uno conoce personalmente, y eso hablaba con mi papá, conozco yo a ese pastor, él muestra más humildad de que nosotros podamos mostrar, pero es fácilmente tirar la piedra y decir ese pastor no es humilde, o ese pastor le falta baños de humildad, y juzgamos. Tengamos cuidado porque nos podemos volver estéril como Mical cuando juzgamos a un siervo de Dios, como juzgó a David. O podemos tener lepra espiritualmente, como María juzgó también a su hermano Moisés por casarse con una mujer cusita, una mujer negra, con respeto, una mujer de esa condición. Y ahí María dijo, ¿cómo?
Bueno, no entremos en tema, ¿sí? Pero tengamos cuidado de no juzgar. Entonces, solo Dios conoce los corazones y Él conoce los que son suyos. Amén. A nosotros nos compete seguir a Cristo y seguir teniendo esas marcas que me distingan que realmente yo estoy sirviendo a mi Señor. Que si me calumnian, bendito sea Dios, eso se tiene que cumplir. Gloria a Dios. Amén. Están hablando mal de mí. Gloria a Dios. Qué difícil es decirlo, ¿no? Pero tenemos que aprender a decirlo. Porque tantos nos han calumniado y siguen haciéndolo. Tenemos que seguir y decir, Señor, llevo tus marcas. Y no querer nosotros zafarnos y con nuestra carne no querer tribulaciones, ni necesidades, ni angustias. Entonces, ya terminando, vamos a Gálatas nuevamente, por favor. En el contexto, notamos ahí, ¿no? Cómo no había el pagar el precio por seguir a Cristo. Porque aquí vemos que los judíos, dice la palabra, y quiero que me acompañes en esta parte, de Gálatas 6. Todos los que quieren agradar a la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, que aquí los judaizantes, en otras palabras, eran aquellos que querían evitar problemas, no querían pasar, es decir, problemas, persecución o situaciones difíciles, no querían ser confrontados como eran. Eso eran los que confiaban en la carne, no estaban dispuestos a pagar el precio, en otras palabras, querían evitar el tropiezo. Es como otra vez lo digo, como un vampiro que, wow, el Drácula que no quiere ver la cruz. Es así, si no queremos tener problemas, estamos rechazando la cruz de Cristo. Entonces, y ese espíritu también siempre ha sido igual el día de hoy, querer quedar bien, es decir, no tener una convicción, querer tener aprobación de la gente, que la gente me aplauda, que la gente me mire bien. Y eso es como Caín, ¿verdad? Que quiso hacerse notar que él era el hijo primogénito. Si era hijo primogénito Caín, ¿alguien le iba a quitar esa posición? No. Pero él quiso que se note, que se muestre que yo soy el primogénito. Y muchas veces queremos también hacer notar, o eso vemos en los delirios de grandeza en las iglesias, lamentablemente. Hay divisiones denominacionalistas porque alguien quiere tener un delirio de grandeza y que se note que yo soy el que soy, entre comillas, porque hasta usurpamos y tomamos el nombre de Dios en vano. Tengamos cuidado. Muy bien. Entonces, alguien que no quería pagar el precio eran los judaizantes e invitaban ellos también a que sigan en el error a ellos. Es decir, alguien que está equivocado siempre va a querer que los otros también sigan lo que ellos están haciendo. Por eso que ese espíritu es el que estaba ahí en las iglesias de Galacia. No olvidemos que el evangelio de Cristo fue ganado con la sangre de Jesús y ha sido sostenido por los mártires, amén, en todas las épocas. Hombres que dieron sus vidas, los quemaban en hogueras. Es decir, y su único pecado era creer en Cristo. Y les daban la oportunidad de retractarse, niega tu Cristo. Pero ellos pagaban el precio. ¿Cuántos estamos pagando el precio realmente por seguir a Cristo? Al que nos salvó, al que nos amó. Si ellos no hubieran dado sus vidas y dar testimonio de Cristo, no hubiera habido evangelio hasta el día de hoy. O no hubiéramos tenido Biblias si no hubieran personas que han pagado el precio. Si tú realmente pagas el precio por seguir a Cristo, créeme que dirás como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. De seguir pagando el precio, de seguir, aunque te digan lo que te digan, aunque te rechace la familia por ser cristiano. Yo sé a quién sirvo y yo sé que Dios es real para mí. Amén. Amén. Muchos dieron su vida por el evangelio y muchos y millones también lo hicieron para que pueda llegar una Biblia para ti. Hombres que no se avergonzaron de la fe, se privaron de bienes de esta vida por amor a Cristo y del evangelio. Entonces, hoy en día la tendencia es no tener convicción y perder esa convicción en Cristo
por ganar la amistad de mi amigo, de mi amiga, porque no me digan mal o que no me vean mal. No hay convicción. Es lo que vemos en Gálatas. No había convicción y quería que también eso se predique. Pero mismo Pablo decía, si yo agradara a todos los hombres, no sería siervo de Cristo. Y créeme, no somos una moneda de oro, hermano. No tienes que agradar a todo el mundo. No vas a poder agradar a todo el mundo. Porque muchos también se sienten mal cuando no apoyan a las personas. Es decir, vemos personas necesitadas y uno piensa que si yo no le apoyo, me siento mal. Eso también es no tener autoestima, valor, lo que eres en Cristo. El Espíritu Santo mismo pondrá en ti también a quién vas a ayudar y a quién vas a apoyar. No te sientas mal si no ayudas a uno o ayudas al otro. Entonces, hay mucho que podemos ver en todo eso, pero sé que has estudiado y visto el tema del viernes, así que sé que vas a entender lo que estamos hablando hoy también. Entonces, hay que estar dispuestos a predicar no solamente con labios, sino con nuestra misma vida. Que se note, que se demuestre que eres cristiano. Perdón. Que se note realmente las marcas de Cristo en tu vida. Cuando uno quiere agradar a los hombres, uno es incapacitado para ser siervo de Cristo. Por eso ahí dice Pablo, con grandes letras les escribo de mi propia mano. Cuando quieres agradar a la gente, pues a los hombres, no vas a ser siervo de Jesucristo. Por eso que Jesús dijo, ¿no? O en ese mismo sentir, Pablo mismo lo decía, ¿no? Yo soy fiel a aquel que me reclutó por soldado. Y si yo he sido reclutado, entonces yo tengo que agradar a mi general, yo tengo que agradar a aquel que me reclutó y no enredarme en las cosas civiles, dice las cartas a Timoteo, parafraseando ese texto. Es decir, ¿quién te llamó? Le tienes que agradar a él. Es decir, no tengas pena si hablan mal de ti, si te calumnian o hablan de otras cosas. Pablo decía, mi conciencia está limpia, yo estoy haciendo lo que debo hacer. Se está notando que yo estoy siguiendo a Cristo. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor. ¿Te acuerdas cuando Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo? Amén, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo vivo agradando a Dios es porque yo sé que Él vive en mí. Yo ya no vivo para mí, yo ya vivo para Él. Por eso que hay Pablo teniendo todo lo que tenía, siendo fariseo de fariseos, erudito y todo. Es decir, él solamente quería agradar a Cristo, aquel que lo llamó, amén, y aquel que lo reclutó, amén. Muy bien. Entonces ahí vemos cómo este mensaje de Gálatas, la gente que quería infundir otra enseñanza en ese entonces, era alguien que quería gloriarse en la carne, gloriarse en lo que hace uno. Y Dios nos libre de gloriarnos de lo que hacemos. Por eso Pablo mismo dice, solamente yo me glorío en la cruz de Cristo y nadie me moleste. Yo llevo las marcas de Cristo en mi vida. Amén. Y la marca que tienes ahora es esa nueva creación. Por eso dice ahí Gálatas, ¿no? Que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino la nueva creación. Amén. Los que en espíritu servimos al Señor, cuando el Espíritu Santo hace la obra en tu vida y llevamos la imagen de esa simiente incorruptible. Amén. Y ahora ya no, la señal ya no está en cortarnos una parte, es decir, el prepucio, sino eso ya pasó, eso era en el antiguo pacto, ¿ok? Ahora en Cristo ya tenemos esa marca y Cristo fue esa señal que denotó que ahora tenemos misericordia de parte de Dios, tenemos perdón de pecados y créame, ten la seguridad y no tengas miedo de que cuando pase tribulaciones tremendas, el Señor es quien también, así como Lot y a muchos, los ha marcado, los va a sacar, amén. Y todos los juicios que van a venir a la tierra vendrán, porque la palabra está escrita y todo lo que está escrito se cumple, pero la iglesia no va a estar. La iglesia será quitada y recién vendrán ahí los juicios de Dios, aquel que rechazó a Cristo. Dios no vino a condenarte, Dios vino a salvarte. Dios, eso es lo que le decía a mis hijitos, ¿verdad? Cuando te preguntan y te hacen preguntas y te dicen por qué se fue hecho el infierno,
el infierno no fue hecho para el hombre. Porque cuando Jesús vino, dijo, yo he venido para que todos sean salvos por mí, parafraseando lo que dijo el Señor. No vino a condenar al mundo, pero cuando alguien rechaza a Cristo, ya ha sido condenado. Eso es algo que debemos tomarlo también muy en cuenta. Entonces, si Cristo pasó ese dolor en la cruz, y con eso quiero que te vayas, esa letra tau, de la última letra del alfabeto hebreo, era una forma de cruz. Y cuando se habla aquí, Pablo y dice, yo llevo las marcas, dice ahí, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esa palabra marca, eso no quiero olvidarme, es la palabra estigma, es decir, una marca con hierro caliente. Si la circuncisión dolía, y era muy doloroso, dijimos, pero no había mayor dolor que el que sufrió nuestro Señor Jesús. Y no hay mayor dolor que nosotros seamos afectados en nuestro yo, en nuestro ego. Por eso que esa palabra estigma, ¿sí?, es una marca con hierro caliente. El seguir a Cristo, hermano, nos va a costar, pero tienes que pagar el precio. Te van a herir el ego, te van a herir el yo, la carne, pero es esa marca que tienes que seguir dando amor. Amén. Si sigues en la iglesia, amén, puedes tú, como dice la palabra, ponerte a cuentas con tu hermano, pero no decir, no, aquí no me valoran, aquí no me hacen esto y el otro, me voy a otra iglesia. No, hermano. Es decir, tienes que tú entender que igual tienes que amar a tus hermanos. Y eso dijimos, si hubiese madurez en la iglesia, y hablo en todas las iglesias, obviamente, es decir, nadie se sentiría aludido porque si un hermano habla contra su hermano, sino que lo amaría y diría, no, Dios lo que quiere es unidad, no quiere división. Porque el que quiere división, pues no ha entendido que debe ser maduro en seguir amando a sus hermanos. Amén. Y quizá eso para otro tema para adelante. Cierra tus ojitos, por favor. Amén. Y ahí ponte a pensar qué marcas estás dando que se evidencien o que se noten que sigues a Cristo. Solamente estás buscando el sentirte bien, el no tener problemas, no tener situaciones difíciles que hablen mal de ti o que te traten bien solamente. Si es por causa de Cristo, pues tienes que llevar esas marcas. Si te han calumniado, si han hablado mal de ti, por causa del Evangelio, por causa de la verdad, porque hay muchos que también se jactan de que también reciben malos tratos, pero es porque andan en mentiras. Tenemos que ser sinceros en nuestro corazón, de que si andamos en la verdad y hacemos lo correcto, vamos a recibir críticas, vas a recibir calumnias. Es como cuando estamos en un trabajo. Tú tienes que hacer bien tu trabajo. Por más que la gente quiera sobornarte, tú tienes que decir, no, yo no hago eso. Y te tiene que costar quizá la amistad de muchos, pero tú has sido reclutado para hacer bien tu trabajo. Haz lo que tengas que hacer. Si hay que perder amistad, lo perderás, pero estás agradando a aquel que te reclutó, a aquel que te contrató. De la misma manera en el camino del Señor. Hay que pagar el precio. Aunque la gente quiera que hagas lo que quieras que hagan a la gente, pero tú tienes que agradar solamente al Señor. El Señor te dice, tienes que perdonar, tienes que perdonar. El Señor te dice que tienes que ir y pedir perdón, tienes que humillarte y pedir perdón, así como tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Él nos dio el ejemplo de humildad. Que se noten esas marcas en tu vida y mi vida, que se denote, que te distinga que realmente eres cristiano. Y no tengas temor de las cosas que pueden pasar, porque tú ya estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor te librará, te meterá a un horno de fuego, claro que sí, es necesario para ver si tu fe es genuina. Eso es necesario para todos. Pero después de salir de esa prueba, le dijo Jesús a Pedro, ve y afirma a tus hermanos. Ve y comparte, ve y ten misericordia. Ven y restaura, ven y ayuda a aquel que está caído. Que se pueda notar todo lo que hacemos por causa de Cristo. Si hay desvelos,
en ayunos, en necesidades, en angustias, en tribulaciones, en trabajos pesados, en que nos denigren, como decía Pablo, y aunque amemos más, seamos amados menos, y aunque te juzguen, sigamos avanzando, porque quien agradamos es a Jesucristo, no a las personas. Y aún en los mensajes que también tú recibas o que escuches, no elijas un mensaje que te hace bien a ti, sino uno que te confronte. Por eso que el seguir la cruz de Cristo es esa marca de hierro caliente que te va a doler. Duele. Y a Cristo le ha dolido estar en una cruz. Cuánto más a nosotros también nos tiene que doler el poder abandonar el yo, la carne, y seguir al que me amó. Oh mi Dios, te pido, Señor amado, que nos des sabiduría, nos des entendimiento. Tú no obligas a nadie, Señor, a seguirte. Tú eres, Señor, un caballero que, Señor, esperas, Padre, que abramos, Señor, la puerta del corazón y que tú entres a nosotros, Señor. Cuánta misericordia tienes, Señor. Y ahora, Señor, tenemos esa marca y ese sello de parte de ti, por tu Espíritu ahora en nosotros, que sabemos que estamos seguros, Señor. Y hay seguridad, no hay duda, no hay incredulidad, Señor. Danos sabiduría, líbranos de la inmadurez, Señor. Líbranos de ser como niños, Señor amado, de sentirnos ofendidos, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, porque solamente cuando maduramos vamos a recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Porque cuando uno no es niño no puede administrar las grandes bendiciones que tú has dado para cada uno de nosotros. Es cuando estamos preparados. Por eso ayúdanos, Señor, a madurar, a renunciar al yo, a renunciar al ego, Señor, a renunciar a nosotros mismos, y que solamente tú seas visto, Señor. Que si yo tengo que amar más, Señor, a aquel que ha hablado mal contra mí, Señor, así lo vamos a hacer, porque llevamos tus marcas, Señor. Llevamos tus marcas. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les des la fuerza, la valentía, Señor amado, para continuar en este camino, Señor. A pesar de las necesidades, a pesar de las enfermedades, a pesar de que hablen mal de ellos, Señor amado, dales paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tú les puedes dar, Señor. Dales seguridad, Señor amado, mi Dios, en sus corazones, Señor. Que, Señor amado, no hay nadie, Señor, que juzgue, Señor, nuestro corazón, solamente tú. Solo tú eres quien juzga el corazón y las intenciones del corazón. Ayúdanos, te pedimos, Señor, ayuda a mis hermanos. Guárdalos, Señor, en su diario vivir, mi Dios. Enséñales a pagar el precio, Dios amado, de tener una convicción fuerte, de no vender, Señor amado, lo que tú les has dado, Señor, por quedar bien, Señor amado, con la sociedad. Porque es preferible, Señor amado, ser juzgado, Señor amado, mi Dios, por el mundo, así como decía Pablo, Señor, el mundo ya ha sido crucificado por mí y yo al mundo, porque yo solamente quiero agradar a Cristo. Así sea, Señor, la convicción en tu iglesia, Señor, de, Señor, mi Dios, solamente agradarte a ti, no al hombre, Señor. Porque, Señor, si estamos aquí no es porque queremos quedar bien con nadie. Señor, queremos quedar bien contigo. Queremos agradarte a ti, Señor. Y si por causa de ti, Señor, perdemos, Señor, amistades, o, Señor, perdemos, Señor amado, aún el amor de la familia, Señor, danos la valentía y la sabiduría y la madurez para continuar, Señor. Gracias, Dios. En ese mismo espíritu te pido que puedas también evaluarte, examinarte, para que podamos participar de la cena del Señor. Este es un momento especial donde recordamos, así como el pueblo de Israel recordaba o recuerda las fiestas y lo hacen en memoria de Dios, también el Señor instituyó este tiempo especial para que sea un recordatorio de lo que Él ha hecho ahora, que su sangre ahora es el nuevo pacto que ha sido dado para con nosotros para perdón de pecados. Y si ahí todavía tú no conoces al Señor, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, quiero que ahí donde tú estás, no es necesario que tú lo digas fuerte, sino ahí en tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración y dile: Dios,
Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Reconozco que tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo de Dios, el cual se sacrificó por mí, en que no vio mi condición, en que perdona todos mis pecados y se olvida de lo que hice. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres jamás. Séllame con tu Espíritu Santo. Pido tu Espíritu Santo porque tú dices, y al que pide se le dará. Y te pido que hagas esa obra de nacimiento en mi corazón, en el nombre de Jesús. Y así todos juntos podamos recordar lo que hizo el Señor. Ese momento en el cual ya iba a ser entregado, partió el pan y dijo: háganlo esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo por el cual por vosotros es entregado. Que sea un recordatorio aquel cuerpo del Señor, que fue cuerpo visible, no fue una apariencia, que sufrió por ti y por mí, derramó hasta la última gota de sangre. Por eso que cuando Juan escribe que una lanza fue traspasada en su costado, solamente salió sangre y agua. Y eso representa que el Señor Jesús tuvo un ataque al corazón por el dolor que sentía. No hubo otro dolor más grande que el que nuestro Señor Jesús experimentó en aquella cruz. Cuando Él era azotado, cuando le era puesto esa corona de espinas que te desgarraban las membranas, cuando le azotaban con esos látigos que quitaban carne de su cuerpo. Dice la palabra en Isaías que no había belleza en él, porque nadie lo reconocía por todo lo que le hicieron al Señor. Le escupieron, lo maltrataron, lo abofetearon, se burlaron de él. Tú y yo, ¿quiénes somos para ofendernos si alguien también nos hace eso? Ese cuerpo fue entregado por ti, por amor, porque en su cuerpo, dice la palabra, fueron llevados nuestras enfermedades, y por eso también Dios tiene el poder para sanarte físicamente. Pero dice que también porque por sus llagas hemos sido curados, porque en la enfermedad que teníamos nosotros por el pecado, por la sangre de Cristo y por sus llagas, ahora hemos sido curados. Ha venido la medicina a nosotros y ahora somos salvos por gracia y misericordia. También les dijo: tomen esta copa, que es mi sangre del nuevo pacto. Y dice ahí: háganlo todas las veces que lo hagan en memoria de mí, porque así la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Toma ahí donde tú estás el pan y la copa y oremos. Padre bueno, oramos, Señor, por este pan, oramos por este vino, Señor, y recordamos, Señor amado, el sacrificio que hiciste en la cruz, y que también, Señor amado, ahora nos has marcado y nos has sellado para que te sigamos y te sirvamos, Señor. Y nadie te sirve y nadie te sigue por obligación, sino por amor, Señor. Con buena voluntad lo hacemos, Señor. Y hoy recordamos, Señor, tu cuerpo, Señor, que fue entregado por nosotros. Esa sangre, Señor amado, que ahora nos limpia de todo pecado. Que si pecamos nosotros, Señor, tenemos perdón de pecados, porque tu sangre limpia, Señor, de todo pecado y de toda maldad. Gracias por este pan y por este vino, Señor. Oramos, Dios amado, y que también, Señor, este tiempo traiga salud a todo aquel que lo necesita, Señor. Que a través de esto, Señor amado, también tú vayas obrando en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes comer y puedes beber. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada
altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Dios, a cada uno de los que, Señor, están aquí presentes y aquellos que también han escuchado, Señor, este mensaje, Dios. Bendice, Señor, sus vidas. Guárdalos, ten misericordia, Dios, de ellos. Por favor, tu presencia los acompañe. Y en esta semana puedan ellos, Señor, experimentar un amor tan grande, Señor, que solamente tú puedes dar, Señor. Una paz que solamente tú la puedes dar, Señor amado. Una provisión que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Guárdalos, Señor, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un fuerte aplauso a Jesús. Amén.